Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Chromebook un ladrillo, Book Windows XP. Primer tema, Chromebook un ladrillo. Microsoft lanzó otro aviso de su campaña Screwlet, en este caso dirigido contra las Chromebooks de Google. Según la compañía, son un ladrillo si no tienes conexión a internet y no es un verdadero laptop. En el aviso, una chica que quiere ser actriz intenta empeñar su Chromebook para pagarse un pasaje a Hollywood. ¿Qué te hace pensar que vale tanto?, le pregunta el encargado de la tienda, nada menos que uno de los protagonistas de la serie Pawn Stars de History Channel. Debido a que las aplicaciones de los Chromebooks están basadas en la web, cuando no estás conectado es prácticamente un ladrillo, dice el calvo Rick Kevin Harrison. Aún peor, cuando estás online, Google rastrea lo que haces para poder vender avisos, agrega. Finalmente son los compradores los que decidirán si el Chromebook llegará a alguna parte. Hasta el momento no se han vuelto súper populares como para que Microsoft les deba tener miedo, lo que hace este aviso algo un poco extraño. Bien, primeramente, esto de anuncios contra los rivales de Microsoft, pues es algo que se ha vuelto muy habitual. Recordemos entonces que hace poco tiempo, y yo lo mencionaba en este podcast, Microsoft había sacado un anuncio en el cual se burlaba del iPad de Apple, utilizando la voz de Siri en el anuncio. Bueno, aquel anuncio era una tablet que tenía Windows 8 y otra tablet que en sí era el iPad con iOS. Y entonces en el anuncio Microsoft se burlaba descaradamente del iPad de Apple, de lo cual yo no he estado de acuerdo, y ya lo había comentado antes, de que me parece injusto de que Microsoft se hubiera burlado del iPad, siendo que es mejor tablet de lejos un iPad que un Surface. Pero bueno, finalmente tanto Google como Apple son competencia de Microsoft, y pues es muy normal de que Microsoft se burle de sus competidores. Bueno, es muy normal si consideramos cómo es Microsoft respecto a la publicidad y su enemistad con sus grandes rivales. Y aunque Google es uno de los grandes rivales de Microsoft, pues tampoco podemos decir que las Chromebooks se vendan muchísimo. Por eso llama la atención de que haya salido un anuncio en el cual aparezcan los protagonistas de este programa que se llama Pawn Stars, en el que, bueno, es una casa de empeño administrada por un abuelo, por un hijo y por un padre. Bueno, quizás ustedes ya lo han visto, en Latinoamérica me parece que se llama El precio de la historia. Entonces, llama la atención. De hecho, ha trascendido de que en el propio Google no utilizan las Chromebooks. De hecho, utilizan Macs, utilizan computadoras de Apple, no utilizan sus propias Chromebooks. Y dice Microsoft en este anuncio, bueno, este primer tema es en forma de pregunta: ¿Chromebook acaso es un ladrillo? Pues depende. La Chromebook solamente utiliza aplicaciones basadas en web, es decir, para utilizar las aplicaciones de una Chromebook hay que estar conectado a internet. Entonces, podemos decir que para una persona que solamente navega en internet, que solamente consulta el correo electrónico, checa Facebook, Twitter, YouTube y un largo etcétera, o ve blogs de tecnología o de la temática que ustedes quieran, o utiliza o escucha música en streaming o diversas actividades en la web. Para una persona que solamente le interesa una laptop para conectarse a internet, podemos decir que para esa persona Chromebook es una laptop válida y de ninguna manera es un ladrillo. Ahora bien, para una persona que sí utiliza el internet, pero utiliza más aplicaciones de productividad como Office, edita videos o desarrolla software, o se dedica a hacer otras actividades, una Chromebook sí llegaría a ser un ladrillo, porque aunque le
Podría dar la parte de la conectividad, pues le faltaría la parte de la productividad, de que pudiera funcionar con Office, con aplicaciones para editar video, para editar audio, para desarrollar software o qué sé yo, diversidad de programas necesarios y básicos. Entonces me parece que esto de Microsoft es ciertamente irse a un extremo. Una Chromebook tampoco no podemos decir que es un ladrillo tal cual. Depende en cada circunstancia la utilidad. Si es para una persona que solamente se conecta a internet, pues le es muy útil. Si es para una persona que solamente que sí se conecta a internet, pero también tiene que realizar cuestiones de productividad con variado software, pues sí se convierte en un ladrillo. Pero esto es relativo y tampoco es bueno irse a los extremos. Pero Microsoft, naturalmente, que en esa rivalidad y en esa competencia, pues va a querer hacer que la gente vea a las Chromebooks que efectivamente son como un ladrillo. Y bueno, la desventaja es que todo lo que almacenemos en nuestra... Si tuviéramos una Chromebook, todo lo almacenaríamos en la nube. Y bueno, yo en particular veo que está muy bien utilizar la nube. Es muy útil utilizar, por ejemplo, Dropbox, SkyDrive o Google Drive para almacenar archivos. Pero ciertamente tiene sus desventajas, por muy que tengamos nuestros datos cifrados en la nube, porque pudiera ser de que llegaran a ser inseguros. En todo caso, finalmente el almacenamiento en la nube debe ser solamente un auxiliar y la mayoría de nuestra información sensible debería estar almacenada en un disco duro convencional y tradicional. En mi opinión, una Chromebook no podemos decir que es un ladrillo. En una circunstancia sí podría ser un ladrillo, en otra circunstancia no. Pero depende, pues, de la circunstancia en sí. Siguiente tema. Book Windows XP. Windows XP puede ser muy viejo, sin embargo sigue siendo usado por el 30% de los PCs del mundo. Microsoft alertó hoy sobre una vulnerabilidad en este sistema operativo y en Windows Server 2003, que está siendo explotada por algunos ladrones cibernéticos y que permite tomar control de la computadora. Microsoft tomó la inusual medida de generar un parche para reparar la falta. Sin embargo, advirtió que aplicarlo puede arruinar otras funciones de Windows, como conectarse a la máquina de forma remota vía VPN, por ejemplo. La vulnerabilidad fue descubierta por la firma de seguridad FireEye. El bug permite a un atacante aprovechar una falla en versiones antiguas de Adobe Reader y escalar el acceso al sistema operativo para instalar su propio código. Quienes estén usando la versión más reciente de Adobe Reader no son vulnerables al ataque. El soporte para Windows XP por parte de Microsoft acaba en abril de 2014. Bien, y para esto veremos qué es una VPN. Una red privada virtual, RPV o VPN, de las siglas en inglés de Virtual Private Network, es una tecnología de red que permite una extensión segura de la red local LAN sobre una red pública o no controlada como Internet. Permite que la computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red privada, con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada. Esto se realiza estableciendo una conexión virtual punto a punto mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o la combinación de ambos métodos. Ejemplos comunes son la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una empresa utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del equipo de soporte técnico la conexión desde su casa al centro de cómputo, o que un usuario pueda acceder a su equipo doméstico desde un sitio remoto, como por ejemplo un hotel. Todo ello utilizando la infraestructura de Internet. La conexión VPN a través de Internet es técnicamente una unión Wide Area Network o WAN entre los sitios, pero al usuario le parece como si fuera un enlace privado. De allí la designación Virtual Private Network o VPN. Bien, pues este bug en Windows XP pues no es tanto un bug del sistema operativo en sí, sino que es un bug de las versiones antiguas de Adobe Reader. ¿Qué sucede? Tenemos en una PC con Windows XP una versión antigua de Adobe Reader. Entonces esas versiones antiguas tienen un bug del cual los hackers se aprovechan para entrar a la computadora y tomar control de ella de forma remota.
Entonces, ¿qué ha hecho Microsoft? Ha sacado un parche que bloquea la función o la posibilidad de VPN en Windows XP, es decir, bloquea, o sea, parcha el sistema operativo de tal forma que la función de VPN se deshabilita de Windows XP. Por lo general, en Windows XP hasta el Windows actual, que es el Windows 8, nos podemos conectar de forma remota vamos a ver un ejemplo. Supongamos una persona que trabaja en una empresa que administra un servidor. Entonces esta persona tiene que estar monitoreando ese servidor después de su jornada laboral, supongamos desde su casa. Entonces esa persona se puede conectar desde su casa al servidor de la empresa que tiene que estar monitoreando a través de una VPN o una red privada virtual. ¿Cómo sucede esto? Una VPN o red privada virtual permite crear una red sobre una red pública, es decir, una especie de LAN sobre la red de Internet. Por decir, tenemos pues el servidor en la empresa, que es una máquina o una PC, o supongamos que es un pequeño servidor, y tenemos la otra máquina en la casa del administrador de ese servidor. Son dos PCs para el caso. Entonces, el administrador se conecta de forma remota desde su casa a aquel servidor en la empresa. Entonces ya es una red de dos máquinas. Es una especie de LAN sobrepuesta sobre la infraestructura de Internet. Podemos hacer esta metáfora de que Internet es como un océano y una VPN o una red privada virtual de 2, de 3, de 4, de 5 máquinas o de X cantidad de máquinas es como una burbuja dentro de ese mar. Es decir, se crea una especie de red local o de red privada aprovechando la misma infraestructura de Internet, nada más que en esa red privada podemos tener la privacidad está en lo que es el cifrado de datos. Entonces esa persona desde su casa se conecta al servidor a través de una red privada virtual, y entre la comunicación que hay dentro del servidor con el equipo del administrador, al ser una VPN o red privada virtual, hay un cifrado de datos para que esa comunicación no se vea comprometida o interceptada por algún hacker. Entonces, si por ejemplo pongo el ejemplo de este servidor. Por ejemplo, si estuviera una persona que quiere conectarse a la PC de un amigo en otra ciudad o en otra parte del mundo, y ese amigo tiene Windows XP y le falló, y le puso el parche que dio Microsoft, pues una persona que se quiera conectar de forma remota a la máquina de esa otra persona, si le puso el parche de Microsoft, pues no podrá, porque ese parche lo que hace es que desactiva la posibilidad de que una máquina externa se conecte de forma remota a esa máquina, o sea, deshabilita la funcionalidad de VPN. En este caso, para no tener esa vulnerabilidad, podríamos decir de que el usuario podría optar por actualizarse, es decir, si su equipo tiene capacidad para resistir Windows Vista, no es recomendable usar Windows Vista, mejor Windows 7. Es decir, si está de Windows XP, lo ideal sería que se actualizara a Windows 7 o a Windows 8.1. Ahora bien, si no tiene la posibilidad de actualizarse porque su máquina no tiene los requerimientos de hardware para hacerlo, puedes desinstalar esa versión antigua de Adobe Reader y actualizar la más reciente. Y ya no tiene que aplicar ese parche de Microsoft que bloquea la capacidad, que desactiva la funcionalidad de VPN, porque finalmente la funcionalidad de VPN en algún momento puede servir. Puede servir de que alguna persona se pueda conectar de forma remota a tu máquina para que te ayude a instalar un programa o a configurar una impresora de forma remota. Puede servir. Si por ejemplo tu máquina está en esta situación y tienes un amigo con los conocimientos de informática necesarios que te puede ayudar a configurar una impresora o un programa o en un equipo de trabajo que se tenga que trabajar de forma colaborativa, podría ser útil de que tú le dieras acceso a una persona, claro, de tu entera confianza.
Y esas serían las opciones. Actualizar el equipo, si es posible por su especificación de hardware, o desinstalar esa versión antigua de Adobe Reader e instalarle una más reciente. Y bien, este ha sido el primer tema del día de hoy. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en eBooks, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.